amarillo y la Pseudomonas produce el mento marrón llamado Pío rubio. ¿A qué se deben las infecciones que produce la Pseudomonas aeruginosa? Es la más importante, la Pseudomonas aeruginosa, a que tiene pilis o fimbrias, que son estos pelitos que le sirven para adherirse a las células a las cuales va a parasitar. Tiene cápsula, tiene un lipopolisacárido y tiene ese pigmento que es la piocianina. Como les decía, se encuentra en los ambientes húmedos de los hospitales, por eso no se debe llevar flores a los hospitales y peor ponerlos en recipientes, en floreros, ¿no? ¿Por qué? Porque los hospitales hay estas bacterias que son multiresistentes y es un caldo de cultivo, ¿no? Para estas bacterias, los floreros. Ingresan directamente a través de los respiradores mecánicos y producen neumonías intrahospitalarias. ¿Qué otras infecciones producen estas bacterias? Como la Pseudomonas aeruginosa, además de la neumonía, la traqueobronquitis, bronconeumonía necrosante, infecciones urinarias en pacientes que están con sonda urinaria, pero también pueden producir infecciones en los quemados. Ustedes saben que la capa de piel, ustedes han avanzado hoy día, es una capa de defensa cuando está sanita. Pero cuando hay una herida, entonces es una puerta de entrada para los microorganismos. En este caso, en los pacientes quemados, bueno, entonces los pacientes quemados han perdido la piel y al estar hospitalizados, estas bacterias están en el ambiente, la Pseudomonas aeruginosa, y produce la sobreinfección. Al igual que las bacteremias en los neonatos, es un foco de infección para que se produzca una sepsis. En los pacientes que están fuera del hospital, estas dos infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa son importantes. Uno, la otitis del nadador, ¿ya? Es una infección del oído. Como hemos dicho, que crece esta bacteria en ambientes húmedos, esas aguas contaminadas, esas aguas estancadas que no reciben tratamiento y se ven verdosas, y se baña ahí la gente, entonces ingresa la bacteria al oído externo y puede producir la otitis del nadador, ¿ya? Y en pacientes en el ojo puede producir infecciones oculares como la corioretinitis que puede llevar a la ceguera. ¿En qué tipo de pacientes? En aquellos que usan lentes de contacto. Ustedes saben que el lente de contacto en la noche se lo debe poner en una solución. Y si no se cambia periódicamente esa solución, crecen ahí las pseudomonas y nos estamos llevando al ojo las pseudomonas para producir una infección. Y generalmente es la córnea produciendo corioretinitis. Aquí tenemos lo que decía anteriormente, las infecciones en pacientes quemados, donde, chicos, es importante que ustedes sepan que la Pseudomonas aeruginosa produce esa pigmentación verdosa que es la piocianina y dice que los cultivos de Pseudomonas en el laboratorio, los libros dicen que tienen un olor a frutas aromáticas o un olor a manzana verde o a uva, dicen otros libros, ¿no? Pero es un olor especial. Lo mismo cuando la Pseudomonas está infectando in vivo, como por ejemplo aquí las quemaduras, va a aparecer una pigmentación verdosa y también es ese olor característico de la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, siempre que tengamos todas estas infecciones que he mencionado, hay que pedir un análisis de laboratorio porque al ser bacterias multiresistentes, entonces hay que hacer mucho caso a los resultados del antibiograma para hacer un tratamiento más específico, ¿no? Entonces, la muestra se cultiva, bueno, se hace un examen directo, una tinción de Gram donde vamos a ver bacilos Gram negativos, se hace cultivo en agar sangre y en agar McConkey
se identifica la bacteria y crece y se hace el antibiograma. Entonces, son bacilos gram negativos. Al ser una bacteria aerobia, crece fácilmente en los medios de cultivo. Aquí vemos claramente un antibiograma de Pseudomonas aeruginosa con una pigmentación verdosa, que es la piocianina, y si lo leemos, tiene un olor a uva, dicen los libros. Existen una serie de pruebas bioquímicas para identificarlas, entre las cuales tenemos la oxidasa y otros medios de cultivo, como por ejemplo, tenemos los azúcares no, OF, oxidación, fermentación, la pigmentación que produce, ¿no? Son pruebas bioquímicas que se valen los bioquímicos para identificar a estas bacterias. ¿Cuál es el tratamiento? Al ser bacterias multiresistentes, el resultado del antibiograma es importantísimo. Generalmente se tratan con aminoglucósidos como amicacina, gentamicina, quinolonas como la levofloxacina, ciprofloxacina, o cefalosporinas de tercera generación como la ceftazidima o cuarta generación como el cefepime. Las ureidopenicilinas también se pueden utilizar, polimixinas, los carbapenem, imipenem, meropenem, el astronam, ¿no? Y a veces es necesaria combinar antibióticos. Es decir, no solamente dar un solo antibiótico, sino combinar un betalactámico con un aminoglucósido, por ejemplo, para potencializar la acción que muchas veces no responde el paciente cuando se da solamente, por ejemplo, un aminoglucósido, amicacina, pero es cuando se da combinado con una cefalosporina de tercera como la ceftriaxona, entonces se potencia la acción, a eso se llama sinergismo y actúa mejor, ¿ya? ¿Cómo prevenimos estas infecciones? Controlando estas infecciones en los hospitales. Evitar la contaminación de los respiradores, de las sondas, lavarse las manos para evitar estas infecciones. No utilizar antibióticos en forma indiscriminada, solamente cuando sea necesario, porque si utilizamos en forma indiscriminada, estamos seleccionando microorganismos resistentes. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un niño que tenía tos crónica y empeoró en el lapso de una semana, empezó a tener esputo de color amarillo verdoso después de una tos fuerte, tenía esfuerzo respiratorio aumentado, respiración rápida, se auscultaron ruidos en ambos campos pulmonares, tenía una cianosis leve, es decir, falta de oxigenación de los tejidos, se presentaba una piel azulada, y en la radiografía de tórax vio que tenía los reparos peribronquiales aumentados, se tomó la muestra y creció una pseudomona aeruginosa. Sospecharon los médicos que tenía fibrosis quística. Se dio una ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera, más un aminoglucósido tobramicina por vía endovenosa, ¿no? La tinción de Gram dio bacilos Gram negativos, no fermentadores, y fueron identificados como pertenecientes a la pseudomona aeruginosa. Entonces, las prácticas de control, como les decía, es desinfectar adecuadamente los equipos de los cuales se hace uso los pacientes en los hospitales para evitar la proliferación de estas bacterias. Entonces, hemos hablado más de la pseudomona aeruginosa. Otras pseudomonas, como la pseudomona fluorescens, produce este pigmento de color fluorescente, y la pseudomona pútida, que también produce pigmento verdoso. Y como les dije, se encuentran en los ambientes húmedos, en los hospitales, también como microbiota de la faringe en algunos pacientes que están hospitalizados y son oportunistas, ¿no? Produciendo infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Otro género que también se encuentra en los hospitales es el género Burkholderia. Tenemos la Burkholderia pseudomallei y la Burkholderia cepacia. Igual que la pseudomona aeruginosa, le encanta
la humedad y produce infecciones nosocomiales como las neumonías intrahospitalarias, las infecciones urinarias intrahospitalarias y las sepsis intrahospitalarias en pacientes de terapia intensiva que están tienen como vía un catéter venoso, ¿no? Donde crecen en el agar McConkey produciendo colonias rosadas o también pueden producir un pigmento amarillo. La Burkholderia pseudomallei es un saprófito del medio ambiente, especialmente en las plantaciones de arroz. Es por eso que en el sudeste asiático tienen grandes plantaciones de arroz y es ahí donde el personal que entra a cosechar el arroz, entonces si tiene una microherida, puede ingresar esta bacteria y producir infecciones en piel y partes blandas, o también puede aspirar la bacteria y producirse neumonía aguda, ¿no? Aquí tenemos las infecciones de piel o tejidos blandos. Luego tenemos el género Stenotophormona. La Stenotophormona maltophilia es la más importante. Antes se pensó que estaba dentro del género Pseudomonas, después entró al género Xanthomonas y actualmente su nombre es Stenotophormonas. Y una especie importante es la Stenotophormona maltophilia. También se encuentra en los hospitales produciendo infecciones a los pacientes que están sometidos a algún procedimiento invasivo. También puede producir infecciones de piel o en los hospitales sepsis en pacientes que están sometidos a un catéter venoso. ¿Cómo se identifica en el laboratorio? Todos estos son bacilos gram negativos y crecen en el agar McConkey. El género Acinetobacter es otro bacilo gram negativo no fermentador. Tiene como hábitat también los entornos hospitalarios húmedos, pero también sobreviven en las manos secas, ¿no? Como la superficie de la mano seca del ser humano. Pueden encontrarse en pequeña cantidad en algunos pacientes como microbiota de la bucofaringe. Aquí tenemos al Acinetobacter que se subdivide en dos grupos, Acinetobacter baumannii y Acinetobacter lowley. Son cocobacilos gram negativos, aerobios estrictos y también son patógenos oportunistas que les gusta la humedad. El género Moraxella este no produce infecciones intrahospitalarias. Una especie importante es la Moraxella catarrhalis, que tiene una morfología de diplococo gram negativo, y los cuadros clínicos que produce es a nivel del aparato respiratorio, como bronquitis, bronconeumonía, sinusitis, otitis, y la mayoría de estas cepas producen beta-lactamasas, por lo tanto son resistentes a los beta-lactámicos. Hay que hacer la prueba. Otro género es el género Eikenella. La especie es Eikenella corrodens, que se encuentra en la boca de los animales, especialmente de los perros. Entonces, por una mordedura, se abre una solución de continuidad y puede ingresar la bacteria y sobreinfectar la herida. Hay que hacer tratamiento con penicilina. Esas serían las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a servicios de salud con los géneros más importantes. Ahorita vamos a ver entonces cómo es que se diagnostica en el laboratorio. Se pide, por ejemplo, un cultivo de secreción bronquial de un paciente que está con respirador mecánico. Se siembra en el McConkey y crecerán colonias no fermentadoras de los carbohidratos, ¿no? Se hacen las diferentes pruebas bioquímicas que son específicas de no fermentadores y en conclusión podemos decir de todos estos bacilos gram negativos no fermentadores que les encanta la humedad, proliferan en lugares húmedos. Son oportunistas porque se encuentran como saprófitos en el medio ambiente y en algunas personas, algunas de las especies pueden encontrarse como microbiota en pequeña cantidad, pero proliferan y producen infecciones oportunistas y son resistentes a los antibióticos.
Eso sería, chicos, un tema corto, pero muy importante de bacilos gram negativos no fermentadores. Ahora les voy a poner un video para que entiendan mejor lo que es las infecciones donde están estos microorganismos involucrados, ¿no? Servicio de salud es aquella que se desarrolla después de que se internó el paciente y que no estaba presente al momento del ingreso al hospital, es decir, es una infección que se adquirió en el hospital. Si hablamos de un poco de historia, se debe recordar que las infecciones dentro del hospital datan de hace mucho tiempo. A mediados del siglo XIX, los hospitales tenían mala fama debido al elevado número de muertes que se daba en ellos. Eran conocidos como la casa de la peste o la casa de la muerte. Un ejemplo claro de aquella época es lo que sucedía con las mujeres embarazadas, que preferían tener sus hijos en casa que en el hospital, debido a la alta tasa de muerte que se daba en ellos, que era 3 veces mayor a que si los partos lo tuvieran en su domicilio. En aquella época, las mujeres morían por una causa conocida como fiebre puerperal. Como podemos ver en la imagen, los médicos de aquella época no utilizaban ninguna indumentaria de protección tanto para el paciente como para ellos mismos. De esta manera, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se instaló en forma progresiva en la medicina la necesidad del lavado de manos y el uso de quirófano limpio con batas, debido a que los doctores de aquella época vieron que esta simple actividad reducía significativamente la muerte en los pacientes que acudían al hospital, necesidad que se instaló en la vida cotidiana con un rol indiscutible en el control de las infecciones. Claro ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Como vemos, la importancia del cuidado de las infecciones en el hospital se estudió desde el siglo XIX y hoy en día juega un rol importante en el control de infecciones. Ahora bien, ¿qué efectos tendrá el desarrollo de infecciones intrahospitalarias o asociados a cuidados de la salud? El desarrollo de este tipo de infecciones va a dar lugar a un coste económico elevado para el hospital, probablemente evitable si se conocen de manera adecuada las formas de cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Es así que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2007 en Estados Unidos se calculaba aproximadamente que 1 de cada 20 pacientes que se hospitalizaban contraían una infección intrahospitalaria, con un total de 4.1 millones de pacientes por año, con una tasa de fallecimiento de aproximadamente 37,000 fallecidos por año y un coste de 37.5 a 45,000 millones de dólares años. Lo llamativo es que en cifras estimadas, la prevención de este tipo de infecciones tendría un costo aproximado de 5.7 mil a 6.8 mil millones de dólares año, menor a una cuarta parte del gasto que se realizaría al tratar una infección intrahospitalaria. Para el paciente, ¿qué sucede cuando se desarrolla una infección intrahospitalaria dentro del hospital? Va a lugar a prolongar su estancia en el hospital con necesidad de acciones asociadas a la infección intrahospitalaria y, en el peor pronóstico, llegar a fallecer. Existen varios factores implicados en el desarrollo de infecciones intrahospitalarias que dependen del paciente de acuerdo al estado de respuesta de su sistema inmune. Por ejemplo, la enfermedad de base por la que se encuentra internado. Por ejemplo, existirá mayor riesgo en un paciente con diabetes mellitus que en un paciente que ingresa para cirugía de vesícula, sin ninguna otra enfermedad. También influirán para el riesgo de adquirir infecciones en el hospital factores relacionados al medio, como procedimientos invasivos que son necesarios para el tratamiento del paciente mientras esté en el hospital, que pueden llegar a interrumpir ciertas barreras protectoras, como por ejemplo un catéter venoso central, que si ingresa a un sitio totalmente limpio, libre de bacterias como es la sangre, puede favorecer el desarrollo de infecciones si no se desarrolla un adecuado cuidado. Finalmente, debemos considerar factores relacionados al personal de salud, que incluye el conocimiento y uso adecuado de estas medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión de las infecciones mediante el uso adecuado de medidas de protección de acuerdo a la enfermedad de cada paciente, conocido como medidas de bioseguridad. Una medida del control de diseminación de infecciones son los aislamientos, que es la separación de un individuo en el medio hospitalario para evitar la transmisión y la diseminación de infecciones potenciales
potencialmente contagiosas. Como se puede ver en la imagen, un paciente permanece aislado con medidas de bioseguridad necesarias para el control de un posible brote de infección. Por lo tanto, las precauciones basadas en el control de la transmisión de las infecciones se da en aquellos pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de infección por patógenos altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes y para los cuales se necesitan emplear medidas adicionales de precaución. Las principales vías de transmisión en el contexto de infecciones intrahospitalarias y en las cuales se debe tomar precaución con aislamiento son, como vemos en la imagen, por contacto, por gotas y por vía aérea. De acuerdo a ello, se clasifican los aislamientos y se trata de cortar el ciclo de transmisión. Más adelante, en los siguientes videos, se explicará cuándo se debe usar cada uno de ellos en el ámbito hospitalario. Finalmente, recordar que la precaución estándar se utiliza para todo paciente independientemente de su diagnóstico y de su enfermedad, que incluye el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de bata, el uso de cubrebocas, pero de acuerdo al procedimiento o al riesgo de exposición que se tenga frente a un paciente. Y con esto llegamos al final de esta presentación. Estaremos subiendo mayor información en nuestro canal en YouTube como DMedinet y en nuestro canal aliado Biz de Ciencia, y también en nuestras redes sociales como @DMedinet en Facebook, Pinterest e Instagram. Si tienes preguntas, no dudes en consultarnos. Hagamos de la infectología y la biología molecular una ciencia fácil de entender. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Chicos, No, no, doctora. No. ¿está claro? Sí, sí, doctora. Bueno, entonces, a ver, Ámbar. Ámbar, ¿está? No asiste Ámbar. Ansieta, Presente, doctora. Arteaga, Ascarruns, Presente. Valderrama, Burgos, Burgo, presente. Chaya, Chaya, Chambi, doctora Chaya, presente. No escuché bien. Chambi, Chávez, Presente. Condori, Presente, Condori. Estrada,